Bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Reciban una cordial bienvenida a este acto de puesta en circulación de 4 documentos elaborados por el Departamento Internacional del Banco Central de la República Dominicana relacionados a la implementación en nuestro país del 6º Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional. Preside este acto el honorable señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, y le acompañan esta tarde el señor gerente, licenciado Ervin Novas, el señor contralor, licenciado José Manuel Taveras Lai, y los licenciados Joel Tejeda, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, y Roberto Pelichone, subgerente de Servicios y Sistemas. Nos honran con su presencia los miembros de la Honorable Junta Monetaria, señores Emilio de Luna Peguero y Ramón Núñez Ramírez. Igualmente, los exgobernadores del Banco Central, licenciado Luis Toral y Bernardo Vega. El exgerente de nuestra institución, Mariano Mella, así como el representante del Fondo Monetario en el país, el señor Mario Dehesa. Queremos destacar la presencia en este acto del señor Fernando Delgado, coordinador del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, del Fondo Monetario Internacional, CAPTAC-DR, y la señora Consuelo Soto Grobeto, experta residente en materia de estadísticas del sector externo de ese organismo. Nuestros cordiales saludos a los directores, asesores y demás funcionarios del Banco Central, a los distinguidos economistas que nos acompañan esta tarde, a nuestros invitados especiales y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia. De inmediato escucharemos las palabras centrales de este acto a cargo del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Con ustedes. Buenas tardes, licenciado Emilio de Luna Peguero, miembro titular de la Junta Monetaria, ingeniero Ramón Núñez Ramírez, miembro titular de la Junta Monetaria, señor licenciado Ervin Novas, gerente del Banco Central, el señor José Manuel Taveras Lai, contralor de este Banco Central, señores subgerentes, jefes de departamentos, asesores, señor Roberto Pelichone, también subgerente del departamento Servicios y Sistemas. Nos sentimos muy complacidos por tener la presencia de 2 distinguidos exgobernadores, el licenciado Luis Toral, Córdoba, y el amigo y exgobernador Bernardo Vega, al igual que al licenciado Mariano Mella, ex gerente del banco. Señoras y señores, amigos todos, apreciados colegas, a nombre de las autoridades del Banco Central y del mío propio, quiero darles la más cordial bienvenida a este acto puesta en circulación de 4 importantes documentos relacionados con la implementación en República Dominicana del 6º Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional. Como es de todos conocidos, este Banco Central, según establece el artículo 15 de la Ley Monetaria 183-02, tiene entre sus responsabilidades compilar las estadísticas de balanza de pagos, las cuales registra y divulga conforme a los lineamientos establecidos por los manuales de balanza de pago que publica el Fondo Monetario Internacional, como lo hacen todos los países miembros signatarios de ese importante país, de ese importante organismo internacional.
En este sentido, desde el año 1996, el Banco Central ha publicado las estadísticas del sector externo bajo la quinta versión de este manual de balanza de pagos. En el año 2009, el Fondo Monetario Internacional, relativamente muy reciente, publicó la sexta versión de este manual con el objetivo de adaptar sus directrices fundamentales a los nuevos fenómenos económicos que estaba viviendo el mundo, relacionados principalmente al creciente e irreversible proceso de globalización y la innovación financiera y tecnológica. Para nadie es un secreto que a partir del 2008 la economía mundial inició un periodo de la peor crisis que ha tenido, crisis económica que ha tenido la humanidad en los últimos 80 y tantos años. En este sentido, esta última revisión metodológica contribuye además a lograr una mejor y mayor vinculación con otros manuales estadísticos del Fondo, entre lo que se encuentra el Manual de Sistema de Cuentas Nacionales 2008, que próximamente, y hace poco cambiamos incluso el Manual de Cuentas Nacionales, la base, y posiblemente en el transcurso también hagamos un ejercicio como este, el de Estadística de Finanzas Públicas del 2001 y el de Estadísticas Monetarias y Financieras del año 2000, entre otros. Conforme a su política de transparencia y rendición de cuentas, el Banco Central ha trabajado desde el año 2010 en el proceso de implementación de este nuevo manual, así como en mejoras metodológicas y de cobertura, con la colaboración de expertos del Fondo Monetario Internacional a través del Centro de Asistencia Técnica para Centroamérica y República Dominicana, CACTA-RD, en el marco del proyecto de armonización de las estadísticas del sector externo, PRAESE. Se encuentra entre nosotros y nos honra con su presencia el señor Fernando Delgado, quien es el director del CACTA-RD, que tiene sede en la ciudad de Guatemala y que desarrolla un amplio programa de entrenamiento para los técnicos y funcionarios de las distintas áreas de la economía fiscal, monetaria y Banco Central, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, etc. Y pienso que en su primera etapa ha cumplido de manera excelente los programas que hemos llevado a cabo. Y en este preciso documento han tenido un protagónico papel. El primer documento que ponemos a circular en esta noche se titula Implementación del sexto manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional en República Dominicana, documento metodológico, el cual sintetiza los principales cambios metodológicos aplicados y sus implicaciones para el registro, cálculo y presentación de la balanza de pagos de la República Dominicana a partir de la implementación del sexto manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional del FMI y de ampliación de cobertura en cada una de sus cuentas. Como se plantea en el documento, y veremos más adelante, en términos generales, la sexta edición del manual
mantiene la misma estructura de la quinta versión, no obstante, logra una mejor integración de las estadísticas del sector externo con las demás cuentas de los sectores real, público y monetario y financiero, exhibiendo una notable mejoría en la consideración macroeconómica de los indicadores de balanza de pagos y permitiendo así abordar el análisis del sector externo desde una perspectiva más completa. El segundo documento que esta tarde ponemos en circulación y a disposición de todos ustedes y del público en general, en esta noche, presenta los resultados del Censo Económico del sector Zonas Francas. Este proyecto fue llevado a cabo con el propósito de sustentar con informaciones actualizadas la reclasificación de una parte de las transacciones de estas empresas desde la balanza comercial hacia la balanza de servicios de conformidad con los lineamientos del sexto manual de balanza de pago. Esta reclasificación es motivada, entre otros factores, por los cambios que ha experimentado el sector zonas francas en la última década, para lo cual era necesario diferenciar la empresa del sector que solo proveen el servicio de manufactura sobre insumos pertenecientes a terceros, de las que ejecutan el proceso completo de manufactura de bienes. Este censo fue posible gracias a la colaboración del Consejo Nacional de Zonas Francas y la asesoría del Fondo Monetario Internacional. Personalmente agradezco a la directora de la Comisión de Zona Franca, que se encuentra acompañándonos, por el excelente trabajo que hizo, facilitándonos todas las informaciones que necesitamos para poder elaborar este documento. Como señalé, este es un documento que comenzó a elaborarse, estos 4 documentos, estaba en revisión en el año 2010. Es decir, que tenemos varios años trabajando en esto, y el censo, tuve la oportunidad de leerlo, de discutirlo, de analizarlo, y realmente es una rica fuente de información que invito a los colegas economistas a que, si les llega a la mano y les dan la importancia debida, la revisen, la estudien, para que puedan emitir su juicio de una forma más certera. El tercer documento se titula Las remesas en República Dominicana, análisis para el periodo 2010-2012 bajo nuevas fuentes de información, en el cual se presentan las nuevas cifras de remesas resultantes de la adopción del sistema de notificación electrónica de informaciones de las instituciones financieras utilizado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana como una fuente de información. Ese ha sido un paso muy importante de avance, el lograr sistematizar y organizar en forma tecnológica las informaciones de las remesas. Vale destacar que el uso de esta nueva fuente de información surge de las revisiones metodológicas llevadas a cabo con expertos del Fondo Monetario Internacional a través del CACTA-RD y permite el acceso a lo que se conoce en los manuales de compilación de estadística de remesas como un sistema de notificación de transacciones internacionales, y el diseño de este sistema permite realizar una medición más oportuna, detallada de las operaciones de recepción y envío formal de remesas en la economía dominicana. Quisiera hacer una acotación porque estábamos preparando una rueda de prensa que vamos a, como es costumbre el Banco Central, a dar mañana en la mañana, y es probable que estuve viendo que en algunos casos, algunos años y algunos periodos, las
remesas calculadas por el nuevo manual son mayores que las que registramos sin este manual. Es decir, que nosotros estaríamos haciendo subregistro y eso deja de contribuir en términos de balanza de pagos en la cuenta corriente en forma significativa. Sin embargo, como lo que estamos poniendo en funcionamiento estas nuevas metodologías, nos vamos a seguir guiando por hasta este cierre del año 2013 por la metodología del quinto manual sobre el cálculo de las remesas. El cuarto y último documento que ponemos a su disposición esta noche se refiere al censo de endeudamiento externo del sector privado en República Dominicana. En este informe se describen los resultados del censo a las empresas del sector privado que utilizan el crédito externo como fuente habitual de financiamiento para el desenvolvimiento de sus operaciones, algo que es muy habitual en la República Dominicana y en todos los países del mundo. Las líneas de créditos o cartas de crédito, cobranzas, giros, transferencias, etc. El objetivo de este proyecto fue ampliar la cobertura de las estadísticas de deuda externa privada sin garantía pública en el país, adecuando su compilación, registro y presentación a los nuevos lineamientos del sexto manual del Fondo Monetario contenida en la Guía de Estadística de la Deuda Externa del mismo organismo. Es decir, que en los registros y estas son operaciones corrientes, obligaciones corrientes que hace el sector privado con bancos del exterior, algunos a corto y a mediano plazo, en función del ritmo de sus actividades, no aparece o no aparecía, a partir de ahora, habrá una parte que se incluirá como parte de la deuda externa de la República Dominicana o de la obligación de deuda externa en la República Dominicana, porque la que aparece es la garantizada. Finalmente, es importante destacar que la República Dominicana es apenas el cuarto país de América Latina, después de Chile, Guatemala y Nicaragua, que publicará a partir del 2014 sus estadísticas de balanza de pago en consonancia con los lineamientos del sexto manual del Fondo Monetario Internacional. Eso es importante porque nos coloca a un paso hacia adelante en materia de compilación de las estadísticas de balanza de pago. Solo 4 países, incluyendo la República Dominicana, ya han adoptado el sexto manual de balanza de pagos, de este sexto manual del Fondo Monetario. Con la puesta en circulación de estos documentos, el Banco Central da muestra una vez más de su compromiso ineludible con la actualización metodológica y la transparencia, buscando siempre proveer a los agentes económicos de estadísticas de alta calidad y adecuada a los más altos estándares internacionales. Pienso, mis amigos, que este es un paso trascendente para los colegas economistas y los estudiosos de las universidades e investigadores, porque tendrán información con un registro más objetivo y además que refleje mejor la realidad de las operaciones, de los términos de intercambio de la República Dominicana con el resto del mundo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, por sus palabras centrales en este acto de puesta en circulación de estos importantes documentos. Y como ya ha dicho el señor gobernador,
El proceso de implementación del sexto manual de balanza de pagos ha contado con la valiosa colaboración de expertos del Fondo Monetario Internacional a través del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, cuyo coordinador nos hablará a continuación. Con ustedes, el señor Fernando Delgado. Muy buenas tardes, señor gobernador, autoridades de la República Dominicana, funcionarios del Banco Central de la República Dominicana y otras instituciones del sector público, señores representantes de la academia y del sector privado, amigos de la prensa y amigos todos. Es para mí un honor y un placer estar aquí dirigiendo unas palabras con motivo de la presentación de estos 4 importantes documentos que constituyen un hito realmente en la historia estadística de la República Dominicana. Y quisiera agradecer por ello al señor gobernador su invitación a poder estar aquí dirigiéndoles unas palabras. Con su amabilidad característica, el señor gobernador ha dicho que el CAPTAC-DR, el CAPTAC-RD en español, ha contribuido de alguna manera a hacer posible estos documentos. Yo quisiera aquí introducir la cuña publicitaria, ¿no?, y explicarles un poco qué es esto del CAPTAC-RD, ¿no?, porque bueno, esto de Centro de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana parece un poco frío. Realmente el CAPTAC es un esfuerzo casi cooperativo, diría yo. Es un centro descentralizado de asistencia técnica que nace como consecuencia de la demanda de asistencia técnica por parte de la región, por parte de los 5 países centroamericanos, Panamá y República Dominicana. En el Fondo Monetario Internacional se observó que este requerimiento de asistencia técnica en varias áreas, todas ellas dentro de lo que es el expertise fundamental del Fondo Monetario Internacional, que es la estabilidad macroeconómica y financiera, iba siendo creciente, era importante y que la región además se encontraba en una situación de poder aprovechar bien esta asistencia técnica. Tenía la capacidad técnica, tenía los recursos y se encontraba en una posición favorable para poder aprovechar el know-how, para poder aprovechar el saber hacer que se le pudiera transmitir. Entonces se tomó la decisión de buscar cuál era la mejor forma de satisfacer esa necesidad y se llegó a la conclusión de que formar un centro regional más cercano a los países, establecido en la propia región, como el gobernador nos ha dicho, nuestra sede está en la ciudad de Guatemala, y sirviendo a los países desde su propio territorio, era una forma más eficiente de satisfacer esa demanda. Además, se podía recoger mejor el sentimiento de la región, recoger mejor las necesidades desde el terreno que desde Washington. Y por otra parte, era necesario también que el tipo de asistencia técnica que se diese no fuese algo pensado desde Washington, no fuese algo pensado desde el Fondo Monetario Internacional. No es lo que el Fondo Monetario piensa que necesita la región, es lo que la región necesita del Fondo Monetario Internacional y de la comunidad en general, porque no solamente damos asistencia con el apoyo del fondo, sino que buscamos alianzas con otros proveedores de asistencia técnica para dar la asistencia técnica necesaria. De forma que el CAPTAC no es una sucursal del fondo o una oficina del fondo. El CAPTAC es una institución independiente que tiene su propio órgano de gobierno, que es el Consejo Directivo del CAPTAC, que está formado por representantes de los países beneficiarios. De hecho, el señor gobernador, junto con el señor ministro de Finanzas, se sientan en el Consejo de Dirección del CAPTAC-DR, y en el cual también tienen cabida los donantes. La financiación no es únicamente financiación del fondo, el fondo pone una parte de la financiación del CAPTAC, pero relativamente pequeña. Las operaciones del CAPTAC están financiadas en una parte importante por los propios países beneficiarios. Ellos ponen una parte de la financiación de las operaciones del fondo, en otra parte por el Fondo Monetario Internacional, pero la gran mayoría viene de donantes. De donantes, en este caso, la Unión Europea es el primer donante del CAPTAC-DR, Canadá, Alemania, México y nuevos donantes que en una segunda fase que estamos iniciando el año que viene van a entrar, como también van a ser Colombia o Luxemburgo. Gracias a ellos se pueden llevar a cabo todas estas actividades. Así pues, el CAPTAC es un organismo descentralizado de provisión de asistencia técnica
cuyos objetivos de asistencia técnica se establecen, como se dice en inglés, bottom-up, ¿no? Se establecen desde las bases. No es algo que pensemos una cúpula directiva o que piensen en Washington o ni siquiera que piense el Consejo de Dirección del CAPTAC. Es algo que se discute por parte de los expertos del CAPTAC con cada uno de los técnicos de los bancos centrales, de los ministerios de finanzas, de las superintendencias de bancos. Se explora qué es lo que cada país necesita. A partir de ahí se construye un proyecto de plan de trabajo anual y de plan de trabajo quinquenal para cada una de las fases. Ese plan de trabajo se valida con el comité de dirección del CAPTAC y a partir de ahí es cuando se deciden cuáles son las prioridades de asistencia técnica. Las estadísticas del sector externo nació como una de las áreas prioritarias del CAPTAC. En el año 2009, cuando se establece el CAPTAC, se establecen 7 áreas prioritarias y entre ellas una fue esta, las estadísticas del sector externo, después de discutirlo con los niveles técnicos y con las autoridades de cada uno de los países. De esa forma, cierro la cuña publicitaria, ¿no? Esto es el CAPTAC y si, por supuesto, si tienen más dudas al respecto, pues estaré encantado de satisfacérselas. De esa forma nació el PRAESE, al que se ha referido el señor gobernador hace un momento, el proyecto de armonización de las estadísticas del sector externo, cuya primera fase se centró en las estadísticas del sector externo de acuerdo al manual, quinto manual de balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Y una vez conseguido la armonización en base a ese quinto manual, se publicó el sexto manual en el año 2012 y entramos en una segunda fase de armonización de acuerdo al sexto manual, que implicaba además una ampliación de las estadísticas para, armonizar también todo lo que es la posición de inversión internacional dentro de lo que es la balanza de pagos. Ahí es donde la República Dominicana mostró un interés muy genuino en avanzar rápidamente en la adopción de este sexto manual de balanza de pagos y a pesar de que, insisto, con su gentileza el señor gobernador atribuía una responsabilidad al CAPTAC en este avance y la posibilidad de publicar estos 4 manuales, la responsabilidad es enteramente del Banco Central de República Dominicana. Nosotros únicamente hemos podido apoyar dando algún consejo técnico o guiando en alguna fase con detalles, pero realmente el éxito de un proyecto de mejora institucional, de capacidad institucional, depende plenamente de la institución, depende plenamente de las autoridades. Hay que tener recursos, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tener un potencial técnico y hay que tener una voluntad política. Y en el caso de República Dominicana se dieron estos 3 factores y se pudo avanzar de una forma muy satisfactoria. Hubo una clara voluntad de mejora de las estadísticas del sector externo y una asignación de recursos suficientes para fortalecer esa capacidad institucional y, por tanto, ha sido posible realizar importantes avances con la ayuda de los expertos residentes en el CAPTAC, en este caso la señora Consuelo Soto, que nos acompaña, y de los expertos de corto plazo que han ido ayudando también a desarrollar cada una de las áreas. En concreto, yo creo que los avances más significativos desde mi punto de vista en el caso de República Dominicana se produjeron en las fuentes de información propias y de terceros. Hubo una mejora de estas fuentes de información propia y de la forma de uso de las formas de información propias y también de terceros, y esto ha posibilitado, por ejemplo, pues el tema de la publicación de la nueva información de remesas de trabajadores en el exterior, utilizando fuentes de terceros. Hubo un ordenamiento de los formatos de reporte en base a los lineamientos del manual de balanza de pagos, del sexto manual de balanza de pagos. Se han creado nuevas encuestas, como por ejemplo pues las que están publicándose aquí, de deuda externa privada y de zonas francas. Se mejoraron los procesos de validación. Esto es muy importante porque no solamente se producen nuevas estadísticas, sino de mejor calidad. De nada nos sirve producir un montón de números si estos números no están validados, si no reflejan la realidad económica. Y esta es una de las mejoras que se han introducido en el caso de la República Dominicana. Se han mejorado los cruces de información entre las distintas encuestas, de encuestas que se producen en el Banco Central y encuestas que se producen en otras instituciones, o incluso los cruces de consistencia dentro de las propias encuestas del Banco Central.
y se han armonizado con las metodologías de registro de los diversos rubros de balanza de pagos de acuerdo al sexto manual. Por supuesto, como mencionaba antes, se ha incorporado la posición de inversión internacional a la publicación de los datos de balanza de pagos, se ha mejorado la estadística de deuda externa, tanto pública como privada, y también ha habido una mejora de los reportes de divulgación, es decir, de la información que República Dominicana contribuye a los organismos internacionales encargados de difundir sus datos de sector externo, en concreto el Fondo Monetario Internacional, que publica las estadísticas de balanza de pagos y posición de inversión internacional, y al Banco Mundial, que publica las estadísticas de deuda externa. El Banco Central de la República Dominicana ha aprovechado la asistencia técnica de una forma muy satisfactoria, como les decía, poniendo en práctica la mayoría de las recomendaciones. Créanme, esto no siempre es así. Los logros alcanzados en la mejora de la calidad de estas estadísticas han sido especialmente importantes por cuanto se han mejorado los directorios empresariales, esto es algo que mencionaba ya el señor gobernador. Se dispone de nuevas fuentes de información, tanto a través de el uso de información de terceros, como sería el caso de las remesas de trabajadores, como a través de nuevas encuestas del propio Banco Central, como es el caso de la deuda externa en el sector privado o de zonas francas. Y en cuanto a la divulgación de las estadísticas externas, durante este año 2013, este año pasado 2013, también se han registrado avances significativos. En concreto, se inició el reporte de las estadísticas trimestrales de balanza de pagos al Fondo Monetario Internacional, se inició el reporte de la posición de inversión internacional para las estadísticas financieras internacionales del Fondo y se retomó también el reporte mensual de la planilla de reservas internacionales. Todo esto es muy importante porque contribuye a la transparencia de las operaciones internacionales de la República Dominicana, que ahora están disponibles para todos los analistas, tanto dominicanos como internacionales. La transición hacia la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos ha sido un esfuerzo muy importante para el Banco Central de la República Dominicana y una de las recomendaciones metodológicas que afectaban potencialmente en mayor medida al país implicó el levantamiento de un censo a cerca de 600 empresas pertenecientes a los regímenes de zonas francas, empresas cuya producción, y esto es lo importante, primero entrar en el sector de zonas francas ya es de por sí complicado. Normalmente son empresas sujetas a una legislación especial, son empresas que están en un régimen de asentamiento con un tratamiento que no es el normal de las empresas del propio país, pero además la importancia de este sector en la República Dominicana hace que este censo sea especialmente importante, porque estas empresas representan en su producción más del 8% del Producto Interior Bruto de República Dominicana y las exportaciones de estas empresas son más del 50% de las exportaciones del país. Entonces, realmente es muy difícil conocer qué es lo que está pasando en la economía dominicana sin un censo de las zonas francas. El personal del Departamento Internacional involucrado en las estadísticas externas ha trabajado directamente en la recopilación de esta información, recogiendo unos datos muy valiosos que se han incorporado en esta ocasión, en estas publicaciones, y ha sido vital en su elaboración, y desde luego agradecemos desde el CAPTAC su tremenda colaboración y su disponibilidad para recoger las recomendaciones que se les han formulado. ¿Y qué queda de cara al futuro? Bueno, se ha avanzado mucho, pero nos queda mucho también. Es decir, nosotros no nos vamos a quedar sin trabajo. Y en la medida en que las autoridades sigan dispuestas a seguir mejorando sus cuentas del sector externo, todavía tenemos camino. En primer lugar, ya tenemos un plan de trabajo acordado con el Banco Central de República Dominicana para este año 2015, en el cual se van a continuar mejorando las estadísticas del sector externo en varios aspectos. Y ahora les comentaré un poco qué aspectos son los principales, pero tengan en cuenta que normalmente estos temas no se acaban en un año, son temas largos, son temas que ver los frutos lleva varios años. Y, por tanto, van a formar parte probablemente de lo que va a constituir el nuevo documento programático del CAPTAC, que se discutirá en la próxima reunión del Comité de Dirección del mes de abril de este año, de 2014, para el periodo 2014-2019. Este es nuestro plan quinquenal, ¿no? Nuestro plan quinquenal, que es la segunda fase de CAPTAC, para las estadísticas externas de República Dominicana, probablemente incluya temas como, en primer lugar,
La publicación de metadata. Metadata son las definiciones de cómo se compilan cada una de los datos de las estadísticas en este caso, del sector externo, ¿no? De dónde salen y cuál es la metodología que se utiliza para recopilarlas y calcularlas. Este es uno de los temas que pensamos en los que vamos a seguir colaborando con el Banco Central de República Dominicana durante estos próximos años. En segundo lugar, la coordinación con el Ministerio de Hacienda en el reporte de deuda externa. Ahí el objetivo es lograr una unificación, un único informe de deuda externa total. En tercer lugar, el establecimiento de un calendario de divulgación de información, donde haya una anticipación, donde los agentes económicos sepan cuándo se va a publicar cada una de las informaciones del sector exterior y, por tanto, contribuya también a la transparencia de los datos económicos en la República Dominicana. Y, por último, aunque parezca trivial, no es trivial en absoluto, es seguir depurando la calidad de las nuevas encuestas y de las nuevas estadísticas que se vayan publicando. Ninguna estadística en ninguna parte del mundo es perfecta y siempre es necesario seguir mejorando la calidad de las mismas. Y, por supuesto, continuar mejorando también la formación de los profesionales que elaboran en este área en el Banco Central de la República Dominicana, y para ello tenemos para este año próximo, o mejor dicho, no para este año próximo, antes de que termine este año fiscal, que para nosotros termina en el mes de abril, tenemos ya programado un seminario sobre encuestas coordinadas de inversión directa y de cartera para promover este tipo de encuestas, de iniciativas en la región. Ahora mismo no hay ningún banco central, si yo no estoy equivocado, ¿es correcto, Consuelo? Ningún banco central de la región que esté publicando este tipo de encuestas, y es una nueva iniciativa que nos parece muy interesante que se pudiera adoptar en la región. Este curso se celebrará, parece que es en el mes de marzo, mes de febrero, y para el año siguiente tendremos probablemente 2 o 3 cursos más en este mismo área. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias al señor Fernando Delgado, coordinador del CAPTAP RD. A continuación, y para dejar formalmente puestos en circulación estos 4 documentos, el señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Alviso, entregará ejemplares de los mismos a algunos funcionarios y personalidades invitadas. Por favor. Nos complace informarles que, al finalizar este acto, estos documentos estarán disponibles para todos los asistentes a la salida de este salón. Y recordamos que las publicaciones que estamos poniendo en circulación son implementación del 6º Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional en República Dominicana, documento metodológico, Censo Económico de Zonas Francas 2011, las remesas en República Dominicana, análisis para el periodo 2010-2012 bajo nueva fuente de información, y Censo de Endeudamiento Externo del Sector Privado en República Dominicana. Muchas gracias, señor gobernador. Sobre esos documentos nos ofrecerá detalles el director del Departamento Internacional del Banco Central, el doctor Fran Fuentes Brito. Muy buenas tardes. La idea es hacer una presentación de cuáles son los cambios a nivel general que estamos poniendo aquí a disposición de ustedes, explicarlos de manera muy sucinta, pues son 4 documentos, pero quisiera antes aprovechar, decir unas breves palabras, porque obviamente, como bien decía el señor gobernador, un proyecto de esta envergadura que hoy llega a una de sus fases, culmina una de sus fases, es un proyecto en el que tienen que trabajar muchas personas, muchos técnicos, muchas instituciones a lo largo de un periodo de tiempo bastante largo. Y en primer lugar quisiera reconocer el apoyo de las autoridades del Banco Central, particularmente del señor gobernador, que le da un apoyo irrestricto y tiene un gran liderazgo en este tipo de iniciativas. De hecho, en el mes de noviembre estábamos
estaba acompañando al señor gobernador a Costa Rica en la reunión del Consejo Monetario Centroamericano, que había una reunión regional en Costa Rica, y uno de los gobernadores de Centroamérica hacía una anécdota de durante los años 70 y 80 las limitaciones que se tenía en Centroamérica para compilar informaciones y el hermetismo con el que se manejaba esa información en la región. Y todos los gobernadores hacían chanza de eso porque era un proceso difícil. Y lo interesante de todo esto es que el gobernador del Banco Central de la República Dominicana tiene 40 años en esta institución y vivió toda esa época. Y lo interesante de eso es que habiendo vivido esa época, esos 40 años aquí en la institución, el gobernador ha impulsado una amplísima iniciativa de transparencia y mejoramiento estadístico, a nivel de que tenemos una de las más completas páginas web de América Latina en provisión de información, noticias y todo lo que el Banco Central hace. El Banco Central, durante la gobernación de 15 años que lleva el gobernador aquí dirigiendo esta institución, ha implementado 2 nuevas metodologías de cuentas nacionales, el SCN 93 y el SCN 2008, que próximamente va a ser dado a conocer. Ha hecho 2 cambios de base del PIB, ha hecho 2 cambios de base de la inflación, ha promovido y logró la armonización de las estadísticas monetarias y financieras, y es el único gobernador de América Latina que ha implementado el 5º y el 6º manual de balanza de pagos. Es decir, gobernador, que bajo su liderazgo el Banco Central ha avanzado de manera ineludible en la eficiencia y la recopilación estadística, sin duda. Yo quisiera agradecer también muchísimo la asistencia de mi amigo Fernando Delgado, y el CAPTAC ha sido de mucha valía, aunque él le estaba bajando el tono a eso, pero el CAPTAC ha sido fundamental. Los expertos del fondo, quisiera mencionar a Enrique Gumiel de Bolivia, Luis Ipar de Uruguay, Consuelo Soto del Perú, María Mercedes Collazos de Colombia, Marcelo Dinenson de Argentina y Alfonso Sales de México. Hemos tenido durante estos años trabajando con nosotros muy de cerca. También el extraordinario apoyo que hemos recibido de instituciones como la Superintendencia de Bancos, en la persona de tanto del señor superintendente como de Jesús Geraldo Martínez, que nos ha apoyado mucho, el Departamento de Sistemas de ellos, y el Consejo Nacional de Zona Franca. Agradecemos muchísimo la presencia de doña Luisa aquí, que es una titana, si se quiere. ¿Se puede utilizar ese término, doña Luisa? Para usted. Ha hecho una labor encomiable. También quiero destacar el hecho de que, como mencionó el señor gobernador, la transición hacia este nuevo manual de balanza de pago no es algo que se hace de un día para otro, es algo que se está haciendo desde el año 2010, y eso no lo empecé yo como director del Departamento Internacional, lo empezó la licenciada Ana Beatriz Rodríguez, que ahora nos representa dignamente en el Fondo Monetario Internacional, y para gran parte de su equipo que está en el departamento todavía fue quien trabajó junto con el equipo que estamos trabajando ahora en el departamento para que esto fuera posible. Esto no es la labor de una sola persona, es una labor de mucha gente. Y sobre todo quiero destacar y felicitar a todo el Departamento Internacional, que yo sé que hoy me odia con locura, después de haberlos torturado por tantas noches de quedarnos aquí para sacar estos documentos. A Rafael Capellán, a Brenda Villanueva y el equipo de Balanza, Josefina Martínez y el equipo de Activos y Pasivos Internacionales, la Subdirección de Asuntos Económicos Internacionales que trabajaron en la edición del documento, y bueno, a todos muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo, su esfuerzo y su talento y su profesionalidad a que esto fuera una realidad. Quisiera ahora brevemente, y les prometo que no los voy a cansar, mostrarles qué es lo que están presentando y qué contienen estas 4 publicaciones. En primer lugar, el esquema de la presentación es este, y lo hemos querido hacer así por la siguiente razón. El 6º manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional es el documento central que estamos poniendo a disposición del público.
Y este documento del sexto manual es un proceso obviamente bastante largo para poder adecuar nuestras estadísticas. Este sexto manual quizá tiene un sesgo más financiero y se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, porque es privilegia, si se quiere, en el análisis, la visión de activos y pasivos. Como ustedes todos saben, la balanza de pagos no es más que el registro de las transacciones entre un país con el resto del mundo, y hay varios enfoques. Está el enfoque de elasticidades, el enfoque monetario de la balanza de pagos, el enfoque de la absorción. Hay varias formas de ver la balanza, pero obviamente la complejidad y la gran gama de transacciones que se dan entre un país y otro, obviamente requieren de que haya una convención internacional para que podamos registrar bajo criterios similares y que lo que hagamos sea comparable. Y por eso es que se adoptan estos manuales. Entonces, tomar este nuevo manual, como ustedes todos deben haber recordado de las clases que sufrieron de economía en la universidad, el registro de balanza de pagos era tradicionalmente, lo veíamos como crédito y débito. Hoy vamos a ver que hablamos de otras formas de registrar la balanza, y aunque se mantiene el mismo criterio de análisis, pero hay una presentación mucho más ágil y útil para el tiempo en que estamos viviendo. En el proceso de nosotros adecuar las estadísticas de balanza de pago al sexto manual, nos dimos cuenta de tres cosas que entendían que necesitaban un esfuerzo adicional. En primer lugar, nos dimos cuenta de que era necesario determinar dentro del sector de zona franca cuáles empresas eran realmente maquila, es decir, empresas que solamente ofrecían el servicio de manufactura y estaban trabajando con materia prima que era perteneciente a terceros, o cuáles empresas eran no maquila, es decir, empresas que trabajaban el proceso completo de producción, ¿no? Era necesario hacer esa distinción y sobre todo ampliar la cobertura. También nos dimos cuenta de que el negocio de las remesas a nivel internacional y en la República Dominicana también había cambiado, y nosotros probablemente de la manera en que estábamos midiendo las remesas que llegaban a la República Dominicana, no estábamos midiendo toda la gama de recursos que estaban fluyendo hacia el país, y por eso entonces empezamos un proceso de probar otras fuentes de información, y ese cambio de fuente de información lo logramos con el sistema que describía el señor gobernador, que utiliza la superintendencia de bancos y que países como Brasil lo han implementado con mucho éxito. El cálculo también de las remesas salientes en la República Dominicana, cuando se implementa el quinto manual de balanza de pagos en el año 97, pues no se tiene una idea de que de la República Dominicana sale una cantidad importante de remesas. Hoy nosotros tenemos, por la gran presencia de haitianos en la República Dominicana y gran parte, muchos estudiantes estudiando en los Estados Unidos y en otros países del mundo, pues teníamos que buscar una aproximación a las remesas que estaban saliendo del país, a los flujos que estaban saliendo del país, y para eso se hizo este ejercicio que publicamos in extenso en ese documento. Y también nos dimos cuenta que era necesario no tan solo aplicar la nueva guía de deuda externa del FMI, que constantemente actualiza la metodología, sino que también era necesario ampliar la cobertura de la deuda privada en la República Dominicana, que es un tema que se toca muy poco. Creo que a partir de este documento va a haber mucha información para que finalmente se pueda hacer un análisis completo, no solo de la deuda pública, sino también de la deuda privada. ¿Por qué adoptamos el sexto manual de balanza de pagos? En términos generales, porque necesitábamos una mayor integración, y eso es lo que busca el sexto manual: integrar mejor las estadísticas del sector externo con las de cuentas nacionales, las del sector monetario y financiero, etcétera. También porque el tiempo en que vivimos hoy es muy diferente al tiempo en que se implementó el quinto manual. Hay una mayor innovación financiera y tecnológica. De hecho, la crisis del 2008 viene en parte por este empuje creciente de la innovación financiera en un ambiente de desregulación. Los nuevos conceptos de propiedad, de económica, residencia eran importantes para poder determinar si es una transacción entre residentes o entre no residentes, o entre un residente y un no residente.
y un mayor vínculo con otros manuales del sector externo como el manual de deuda del Fondo Monetario Internacional. Todo esto entendemos que redunda en una mejoría de los indicadores de la balanza de pagos y también de una mayor y mejor aproximación a la realidad de las transacciones. Si nosotros fuésemos de manera sucinta a mostrar qué de nuevo trae el sexto manual, esta sería una forma de hacerlo. Como ustedes saben, hay dos cuentas importantes en la balanza de pagos. Está la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Dentro de la cuenta corriente hay una balanza de bienes y otra de servicios. A esto le llamábamos balanza comercial. Ahora el sexto manual tiene una balanza de bienes y servicios. Al ingreso neto de factores o renta se le llama ahora cuenta del ingreso primario, y las remesas pasan a ser un ingreso secundario como transferencias corrientes en el quinto manual. La cuenta de capital y la cuenta financiera asumen, aunque la cuenta de capital se mantiene prácticamente igual, en el sexto manual de balanza de pagos del fondo, ahora hay una diferenciación entre lo que es la cuenta de capital que se asocia a la cuenta corriente, y por eso hay una tercera cuenta que se llama préstamo neto o endeudamiento neto, que es el saldo de estas dos cuentas, con la cuenta financiera. Esto no tiene grandes consecuencias para la República Dominicana porque nuestra cuenta de capital, separada dentro de la cuenta de capital y financiera, los montos no son tan significativos porque obviamente en la cuenta financiera es donde está la inversión directa y de cartera. Ahora se le agrega una cuenta de derivados financieros y opciones por el mover de la innovación financiera a nivel internacional, y nosotros ya en la República Dominicana con frecuencia vemos como incluso bancos comerciales hacen operaciones con instrumentos de derivados financieros, es decir que vamos a ver esa cuenta probablemente creciente de cara al futuro. Si nosotros viéramos en términos estructurales cuáles son los principales cambios, son estos. Ahora, a lo interno, quisiera solo mencionarles que dentro de la cuenta corriente, el cambio metodológico era básicamente la identificación. Hay muchos detalles, pero los más importantes quisimos destacarlos aquí. Identificar las empresas que eran maquila y no maquila del sector de zona franca. También la inclusión de lo que se llaman los SIFMI, los servicios de intermediación medidos indirectamente, y en la balanza de rentas ahora pasa a ser ingreso primario y la de transferencias pasa a ser un ingreso secundario que nos da mayor vinculación con el sistema de cuentas nacionales nuevo que precisamente en unas semanas el Banco Central va a poner a disposición del público. También, en términos de ampliación de cobertura, hubo un cambio de fuente de información y por eso hicimos un nuevo documento para explicar por qué, cómo lo hicimos y qué implicaciones tiene esta nueva fuente de información, y se hizo un ejercicio del cual voy a explicar un poquito más adelante con los inmigrantes haitianos para fines de determinar el pago de sus remuneraciones, las remesas que envían a su país, etc. En términos de cuenta de capital y financiera, el cambio metodológico es básicamente que ahora la cuenta préstamos o endeudamiento neto es igual a la suma al saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital. Se excluyen de la cuenta de capital los activos y pasivos financieros y se tratan los asientos en la cuenta en términos de pasivos netos incurridos o adquisición neta de activos financieros y no de crédito y débito como tradicionalmente se hacían. Obviamente, en términos de ampliación de cobertura, aprovechamos la oportunidad para hacer un nuevo censo de deuda privada para mejorar la calidad de las estadísticas y ampliar la cobertura que teníamos en el sector, sobre todo porque en el año 1997, obviamente, cuando se adopta el quinto manual, mucho menos empresas que las que hoy existen utilizaban el crédito externo como una fuente normal de financiamiento. Si nosotros viéramos a nivel general cuál es el impacto de adoptar este nuevo manual en las cifras de balanza, vemos que en parte por esta nueva incorporación de mejoría estadística, vemos como aunque para el año 2012 mantenemos prácticamente el mismo saldo de cuenta corriente con respecto al PIB, hay una ligera mejoría en el 2011 y una un poco mayor en el 2010
por el hecho de que estamos incorporando nuevas fuentes que estaban fuera de la cobertura y por las mejorías que estamos haciendo en la captación de información y la forma de presentación de la balanza. También en la cuenta de capital a nivel general hay disminuciones mínimas con respecto a lo que teníamos con el manual de balanza de pagos en su versión número 5. Si vemos el elemento innovador, aunque no es innovador porque siempre estuvo en la balanza, pero es un elemento que no se le hacía tanto énfasis en el anterior manual de balanza de pagos y que quizá para muchos de ustedes sea un elemento nuevo, es lo que se llama la posición de inversión internacional. La posición de inversión internacional no es nada esotérico, es simplemente un estado estadístico en donde se hace una presentación en un momento del tiempo entre lo que son los pasivos financieros y los activos financieros de una economía. En el caso de los activos financieros estaríamos hablando de cuando la República Dominicana, salen recursos de la República Dominicana a invertirse en otros países, a pagar deuda, y en este caso los pasivos, no tan solo aquí estamos hablando de deuda, porque esa no es la única manera en que la República Dominicana está financiando sus operaciones, estamos más que nada hablando de inversión extranjera directa y de cartera que está dentro de lo que son los pasivos financieros, y por eso tenemos una PI, una posición de inversión internacional neta negativa, que no es más que nosotros estamos recibiendo más del resto del mundo para financiarlo que lo que le estamos dando al resto del mundo. Eso es algo muy normal en economías pequeñas y abiertas como la nuestra, sobre todo en economías latinoamericanas, y esta es una manera de presentar la información que ya existe en la balanza de pagos. Esto es una manera de verlo porque nos muestra temas de vulnerabilidad, sostenibilidad de indicadores del sector externo, etc. Para nosotros es importante, eso va a estar publicado en la página web y es algo, como decía el señor gobernador, parte de nuestra política de cumplimiento con la normativa estadística que hemos firmado con el fondo y también de transparencia. El segundo elemento, luego de lo que es el documento del sexto manual de balanza de pagos, está el censo de zonas francas, donde estábamos tratando de determinar qué porcentaje de las zonas francas era todavía, era maquila o era no maquila. En este caso, si nosotros viéramos una panorámica del sector, nos diéramos cuenta de que al cierre del 2012, en República Dominicana existían alrededor de 115 zonas francas especiales, que son zonas francas que están, 115 zonas francas especiales que están fuera de parques y que son empresas que se han acogido al régimen de zona franca, y en parques industriales el 80% alrededor. Esa es la distribución de cómo está el sector ahora mismo: productos farmacéuticos 0,7%, joyería 3%, y otros aquí los agrupamos en 36.4% porque hablamos de 60 diferentes categorías. Es un sector muy variado, un sector muy pujante, un sector que ha estado, recibió por mucho tiempo por la preeminencia del sector textil durante muchos años y la competencia china, sobre todo desde principio de la década pasada, hizo mermar un poco el sector, pero el sector ha sabido recomponerse, ha sabido relanzarse y ha vuelto a crecer nuevamente, y este es un sector, como decía el doctor Fernando Delgado, fundamental para la economía dominicana. De ahí la gran importancia del trabajo que hace el Consejo para poder no solamente lograr la coordinación, sino proveer estadísticas oportunas. En lo que se refiere al censo, quisiera rápidamente explicar por qué hicimos un censo. En primer lugar, en el cuarto manual de balanza de pagos del año 1977, que estuvo vigente a partir de ese año, las zonas francas eran consideradas maquilas y se asienta el servicio de transformación en la balanza de servicios, porque están ofreciendo un servicio, reciben materia prima que le pertenece a un tercero y ellos solamente agregan valor proveyendo el servicio de manufactura. En el quinto manual, el fondo decide cambiar eso, porque así es el fondo, Mario. El fondo cambia y ahora entonces la zona franca sigue siendo maquila, pero ahora se asienta en la balanza de bienes bajo bienes de transformación. En el sexto manual entonces
tenemos que sentarnos a decidir, bueno, cuánto de este sector realmente es maquila y cuánto de este sector realmente es no maquila, para poder determinar dónde asentarlo. Porque si es maquila, es un servicio de transformación y debe pasar a servicios. Si es, en este caso, no maquila, sigue siendo bienes y se queda, conforme al quinto manual, en la cuenta de bienes para transformación. Entonces, en esa disyuntiva nos encontramos con los consultores que vinieron de CAPTAC y decidimos entonces empezar un censo, que recibimos un apoyo extraordinario también del Departamento de Cuentas Nacionales, de la licenciada Olga Díaz, asesora del gobernador, que es una experta en todo esto, y los resultados muy a grandes rasgos, obviamente en el documento está mucho más detallado, está de que nos encontramos con que solamente 3% del sector, hasta ahora que hemos identificado, se visitaron las 571 empresas de Zona Franca. El equipo de balanza de pagos hizo un trabajo extraordinario. De esas respondieron 311, pero esas 311 que respondieron son básicamente la totalidad de las importaciones y las exportaciones. Hablamos de 85 y 87%, lo que quiere decir que está muy bien representados los datos que le estamos ofreciendo en la publicación y que ofreceremos de aquí en adelante. 16% se mantienen como empresas de servicio, donde están los call centers y muchos otros servicios que se están ofreciendo, servicios financieros, y 81% de las empresas realmente se va a quedar en bienes, porque son empresas que ya no son maquila, sino que son empresas que hacen el proceso de producción completo, que muestra la evolución del sector de Zona Franca en la República Dominicana. Luego de ver lo que en general nos muestra este cambio al sexto manual y la razón por la que hicimos el censo de Zona Franca, está el explicar por qué también estamos publicando un documento de remesas. Aquí, en primer lugar, después de mucha discusión interna en el departamento con consultores, nos dimos cuenta de que era necesario cambiar de fuente de información, y las razones eran las siguientes. Primero, porque el CAPTAC había recomendado de que la República Dominicana debía contar con un sistema de notificación de transacciones internacionales, del cual ya existía y la Superintendencia de Banco estaba haciendo uso de él. El Banco Central todavía se había mantenido recibiendo reportes directos de las diferentes remesadoras para poder hacer los cálculos que se ponían en la balanza de pagos. Pero algo que sí nos llamó mucho la atención y estudiamos mucho, sobre todo el liderazgo y el trabajo de David Saveri en el departamento ha sido fundamental para esto, es determinar que el negocio del envío de remesas en la República Dominicana y a nivel internacional había cambiado. ¿Por qué? Porque grandes empresas remesadoras están jugando más y más un papel de intermediario con las pequeñas empresas que envían desde el exterior hacia la República Dominicana. Muchas de esas empresas pequeñas estaban enviando a través de los grandes remesadores y pagándolo aquí a nombre de esa empresa que está enviando desde el exterior. Entonces, los remesadores no estaban reportando esas transacciones como que eran de ellos. Al no ser de ellos, estaban en el sistema de notificación de transacciones internacionales, pero no estaban llegando en los reportes. Y por eso esa diferencia entre lo que estábamos recibiendo, y esa diferencia había sido creciente porque esta evolución del negocio de las remesas había empezado quizá a principios o mediados de la década del 2000 y se había ido agrandando con el tiempo porque resultaba muy beneficioso en términos económicos para ellos. Obviamente esto, el equipo del área que trabaja las remesas lo había notado y teníamos que tomar una decisión de movernos a una nueva fuente de información. Entonces, con esta nueva fuente de información tenemos mucho más detalle y vamos a proveer mucho más estadísticas en términos de remesas que van a servir para hacer bastantes mejores análisis en términos de profundidad y manejo de información. Si nosotros fuéramos a sumar las remesas totales, nosotros le llamamos a remesas totales las formales más las informales, en la República Dominicana
En la República Dominicana, en el año 2012, como decía bien el gobernador, el gobernador mañana va a hacer su rueda de prensa dando los resultados preliminares de la economía, y todavía hasta el año 2013 estamos usando el quinto manual. A partir de ahora vamos a estar publicando en paralelo las informaciones y vamos a darle mucho más prioridad al cálculo en el sexto manual por el volumen de trabajo que eso representa. Pero fíjense cómo las remesas, si le sumamos las remesas formales y las informales, que en la República Dominicana calculamos con una encuesta que hace Cuentas Nacionales, que esos son básicamente remesas de bolsillo, ¿no? Estamos hablando de que las remesas en la República Dominicana en 2012 cerraron en 4.045.4 millones de dólares. O sea, habíamos pasado ya desde el año 2011 los 4.000 millones en recepción de remesas. Mañana el gobernador dará el dato de cuánto, con las nuevas metodologías, serán las remesas del 2013. Esa premisa la debe dar él, no yo, que soy un empleado del banco. Entonces, no, déjalo así. Entonces, los resultados de la nueva fuente de información con relación a las remesas formales, es importante hacer este énfasis porque las remesas formales nosotros podemos determinar por el nivel por el sistema de transacciones internacionales en mucho detalle, muchas informaciones que ponemos a disposición del público, pero era importante presentar de que el 65.4% de las remesas formales que llegaron a la República Dominicana en 2012 vinieron de los Estados Unidos, de España 12.5%, Puerto Rico 3.3%, que podría sumársele a los Estados Unidos, México 2.7%, etc. Ahí tenemos un mayor detalle y una mayor riqueza de información que en el pasado era mucho más difícil mostrar esa información porque teníamos que hacer una serie de estimaciones. Si vemos las remesas totales enviadas desde la República Dominicana hacia el resto del mundo, eso es importante porque antes esto no era considerado, porque era un monto muy pequeño, pero ahora fue necesario hacer una estimación. Como ustedes se dan cuenta, desde la República Dominicana hacia el resto del mundo, salieron en el año 2012 398 millones, de los cuales remesas formales por canales que se pueden medir a través del sistema de notificación de transacciones internacionales fueron 176.8, pero las informales, que son el resultado del ejercicio que hicimos y que estamos explicando en detalle en el documento, son 221.2 millones. Esto es básicamente Haití. Las remesas informales hacia Haití es este monto. Ahora bien, si nosotros medimos cuáles son el destino de las remesas formales enviadas desde la República Dominicana hacia el resto del mundo, vemos que los Estados Unidos vuelve a ser, claro, es un monto de apenas 176.8 millones, insisto, pero los Estados Unidos es básicamente la mitad. Y esto mucho tiene que ver para el año 2012 con la situación de muchos dominicanos que viven en los Estados Unidos, el tema de la persistencia del desempleo, etcétera, muchos estudiantes que están estudiando en los Estados Unidos, valga la redundancia, y aquí dentro de las formales, en el mercado formal, Haití igual es el segundo de los que se envía desde la República Dominicana, y aquí está la distribución. Ahora, para el cálculo de las remesas informales, nos sentamos y discutimos mucho con varios asesores del CAPTAC para ver cómo podíamos hacer este cálculo, porque era necesario, dada la situación de la migración haitiana en la República Dominicana, que nosotros pudiéramos tener una estimación de cuánto se está mandando desde la República Dominicana hacia Haití. Y para eso hicimos un sondeo entre trabajadores haitianos, entrevistas con gremios y sectores agropecuarios y construcción que utilizan intensamente mano de obra haitiana, el uso de remuneraciones de sectores intensivos en mano de obra haitiana en las cuentas nacionales, y como les dije, este ejercicio fue discutido y avalado por el CAPTAC. Cuando nosotros hicimos este ejercicio, los resultados los utilizamos para calcular las remuneraciones de trabajadores de temporada, los haitianos no residentes, los gastos de viaje de haitianos no residentes y las remesas de haitianos residentes en la República Dominicana hacia
el vecino país de Haití. Ese ejercicio durante los últimos 3 años dio alrededor de unos 204, 223 y 221.2 millones de dólares. A partir de ahora ustedes van a ver esos datos en la balanza de pagos y nos va a servir un poco más para entender y ver los resultados de nuestra relación, no solo comercial y financiera, sino también de transferencias unilaterales hacia Haití. Por último, para no cansarlos más, el documento del sexto manual de balanza de pagos, el documento de zonas francas, como ya expliqué, y el de remesas, trataban de buscar fortalecer cuentas específicas dentro de la balanza después de que nos dimos cuenta de la necesidad de hacer esto en el proceso de implementación del sexto manual. El último documento que estamos poniendo a disposición del público que explica en detalle lo que hicimos, por qué y los resultados es el censo de deuda privada que aplica la nueva guía de deuda del fondo y amplía de manera importante la cobertura. Los resultados son estos. Antes del censo, de 232 empresas que estaban dentro del directorio que usábamos como empresas que utilizaban el financiamiento externo como una fuente tradicional o fija o frecuente de financiamiento, eran 232. Después del censo ese número pasa a 348, 224 empresas no financieras dentro de ese grupo y 8 bancos comerciales, 114, obviamente todos los bancos comerciales, muchas de estas empresas reportaban. Hoy tenemos 334 empresas y 14 bancos comerciales y tenemos prácticamente el doble de reportes, ¿no? Tenemos mucho mejor cobertura hoy que lo que se tenía antes del censo. El censo fue un instrumento muy importante para estos fines. ¿Cuáles son esos números? Bueno, en el año 2012 estos dos son resultados del censo. En el año 2012 en la República Dominicana el sector privado se endeudó en moneda extranjera en el exterior por 3.699.1 millones de dólares. Ese proceso viene obviamente en ascenso luego de que esto cayera de manera importante cuando sucede el credit crunch durante la crisis internacional. Obviamente se cierran muchas líneas de crédito, muchos bancos en problemas, muchos bancos quebrados, pero esa situación se revierte y se normaliza ya a partir del año 2010. Estos datos van a ser muy importantes para fines de análisis del nivel de apalancamiento del sector privado. Si nosotros fuéramos a dividir cuáles son los conceptos por los cuales se endeudó el sector privado, préstamos es básicamente el principal rubro, líneas de crédito es muy poco, bonos y pagaré, y obviamente el crédito comercial es el más importante después de los préstamos por obviamente la actividad importadora en la República Dominicana. Entonces, si nosotros fuésemos a calcular o a dividir esto en plazos, la deuda de corto plazo es apenas 1/3 de la deuda total. La deuda de mediano y largo plazo, en este caso corto plazo hablamos de hasta 1 año, mediano y largo plazo es de 1 año en adelante. Vemos como en la República Dominicana pues 1/3 de la deuda es apenas de corto plazo. Aquí el sector público, el sector privado financiero, es decir, los bancos apenas tienen 485 millones de esa deuda y el sector privado no financiero, es decir, las empresas, 757.6 millones. Algo importante que era para nosotros ubicarnos en el contexto latinoamericano y del Caribe, y luego de hacer los cálculos nuestros de la deuda nos dimos cuenta de que en comparación con el resto de la región, la República Dominicana actualmente ostenta uno de los niveles o el nivel más bajo de deuda del sector privado con respecto al PIB. Obviamente esa situación es algo que nos favorece o muestra de alguna manera cómo el sector privado en la República Dominicana se ha resguardado o ha sabido financiarse en medio de la situación internacional, ¿no? Por último, quisiera retomar algo que el señor gobernador dijo y que me parece que es lo fundamental. La razón por la que estamos poniendo estos documentos a disposición del público, cada uno de los documentos, como ustedes van a ver, traen un CD que están todos los
anexos estadísticos en Excel y va a estar toda esta información en la página. De hecho, estamos preparando una sección de preguntas frecuentes que va a estar en la página también para aquellos que tengan preguntas sobre esto más allá de las que en esta noche puedan hacer. Lo que estamos buscando con esto es mostrar la voluntad del Banco Central y sus autoridades de ser transparentes, de rendir cuentas y sobre todo de proveer estadísticas de calidad conforme a los más altos estándares internacionales. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Fran Fuentes, director del Departamento Internacional del Banco Central. Abrimos ahora una sesión de preguntas y respuestas para aquellos de ustedes que tengan alguna duda sobre lo que se ha presentado o quieran emitir alguna opinión al respecto. Así que este es el momento para los que estén interesados. Yo entiendo que... O Fran explicó muy bien, o funcionó el calmante que le pusimos al aire acondicionado. Allá, por favor. Sí, el señor Jaime Aristi. Sí, buenas noches. Excelente, Fran. Se ve que aprendiste a torturar bien. Fran, una pregunta. Esta actualización de la data, ¿hacia dónde va hasta atrás, digamos? ¿Desde dónde comienza la serie de datos que se va a poder utilizar para hacer análisis económico? Bueno, esa es una de las, muestra de nuevo que usted es un investigador, doctor Aristi. Nosotros hemos tratado de, hasta ahora hemos ido solo hasta 2010. Vamos a tratar de empalmar las principales series y vamos a trabajar con un equipo para poder tratar de llevar lo más atrás posible y poder proveer una serie para trabajos econométricos, que yo sé que series muy cortas limitan los grados de libertad que se puedan hacer, los rezagos que se puedan utilizar. Esta información va a estar en formato trimestral, obviamente, que aumenta la cantidad de observaciones que podamos utilizar, pero vamos a tratar de llevarlo lo más atrás posible. Hasta ahora, el proceso tan intenso que hemos tenido nos llevó solamente hasta el 2010, pero yo le prometo de que vamos a seguir llevando hacia atrás, empalmando las series para poder proveer mejores series estadísticas a los investigadores que, como usted, le dan seguimiento a este Banco Central. Señor gobernador. Frank, ustedes presentaron un cuadro general, las operaciones corrientes, las operaciones financieras. O sea, la balanza global de pago contempla lo que son las cuentas corrientes, bienes y servicios, y por el otro lado están las cuentas de capital. En el quinto manual aparece una partida que se llama errores o omisiones. Claro. ¿Desaparece ahora los errores o omisiones que ustedes no lo presentaron? No desaparece, lamentablemente, gobernador. Sí, no desaparece. Presentamos la estructura principal, pero la partida no desaparece, sí se hace más pequeña. No puede desaparecer. No puede desaparecer porque realmente no todo lo que se toma dentro de las operaciones está dentro claro. de las cuentas. No es perfecto este ejercicio. Perfecto. Entonces, va a haber una diferencia que son errores de omisión. Claro. Y lo otro que me llama poderosamente la atención que ustedes pusieron es lo de las reservas. Tradicionalmente, el cuarto manual, se calculaba el resultado de balanza de pago y se calcula un approach de balanza de pago en el resultado neto de las reservas. Sí. Y en esta ustedes pusieron abajo reserva, pero no se mencionó. Sí. Bueno, de hecho, como usted bien lo acaba de decir, digamos, el enfoque monetario de la balanza de pagos, el balance global es una aproximación al cambio en las reservas. No lo pusimos ahí, pero también va a estar dentro del sexto manual. Solo quisimos poner, digamos, las partidas principales por razones de tiempo, pero usted tiene toda la razón. Eso va a estar siempre dentro de la balanza de pagos. Una última pregunta.
y esta es muy importante. Claro. Y es que para mí el crecimiento, y quizás Luisa nos ayude en eso, el de las zonas francas especiales, tiene que ver mucho con la reforma. Yo tengo entendido que hubo empresas que operaban como empresas exportadoras que cuando se le acercó el monto del paquete que venía, muchas de ellas se convirtieron en zonas francas especiales o venían ya tratando de convertirse en zonas francas especiales. Y hay un tema fronterizo también. Sí, bueno, ese es un tema que doña Luisa la veo pensativa. Es un tema que nosotros con usted discutimos mucho y que nosotros entendemos que es algo que es... nosotros de hecho ya establecimos una reunión para finales de este mes con el Consejo para tratar ese y otros temas, para darle mucho menos, afinar mucho mejor los datos con respecto tanto a los servicios como a las zonas francas especiales. Bien, ¿alguna otra pregunta, sugerencia, opinión? Bueno, pues si no hay ninguna más. Otro dato. Gobernador. Otro dato que yo le había sugerido que estableciera, y se puede conseguir la información a través del Banco Internacional de Pagos, era el monto de los recursos que dominicanos Depositan en el exterior. depositan en el exterior. Sí. Tenemos esa información. Son 5.000, 4.000, 4.300 algo. Eso es lo que dice el Banco Internacional de Pagos. Sí, lo que dice el BIS. Porque el Tesoro aproxima ese monto a unos 5.000 millones Sí, de dólares depositados en los Estados Unidos. Acércate. la fuente que nosotros estamos utilizando es el BIS. Debido a que el BIS tiene una mayor cobertura, les reportan más bancos de otros países. El Tesoro solo tiene los reportes de los bancos en Estados Unidos. Por eso me llamó poderoso. Estos documentos van en digital en la web, ¿verdad? Sí. En el endeudamiento privado, el de mediano y largo plazo, apareciera más alto. Claro, Porque claro, ese tiene garantía claro. dólar a dólar. Sí, exactamente, exactamente, así es, así es. El corriente, el de corto plazo, el de las operaciones de carta de crédito, líneas, etcétera, es que es un tanto menor al de mediano Y largo plazo. Tiene que ver mucho con que el usuario tiene recursos depositados. Claro. Y es un crédito revolvente, es un crédito revolvente. Eso motiva. Bueno, pues muchas gracias a Fran Fuentes, Josefina Martínez y Brenda Villanueva. Aquí, perdón, antes de despedirnos, el señor Mario Dehesa, representante del fondo en el país. Yo en realidad tengo que estudiar los documentos para una lista de preguntas, pero realmente no quiero desaprovechar la oportunidad para felicitar a todos, al Departamento Internacional y al Banco Central, por lo que realmente es un esfuerzo muy, muy serio, ¿no?, para progresar en las estadísticas y en la información económica. Gracias, gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias. Recordarles que a la salida entregaremos estos documentos en físico. Luego esos mismos documentos los vamos a subir a la página web del Banco Central que ustedes conocen, pero les repito la dirección por si acaso, www.bancentral.gov.do. También tendremos, como dijo el doctor Fran Fuentes, un documento con preguntas y sus respectivas respuestas frecuentes que se hacen sobre este tipo de documentos. Muchísimas gracias por su asistencia.